¿Qué tal, estimado Radio Escucha? Es un placer compartir con ustedes su programa Claro y Oscuro, producido para Berea Internacional desde nuestros estudios aquí en esta área de la 16, haciendo frontera con Washington y en este caso Maryland. Hoy queremos invitarles para que tengan muy en cuenta que próximamente el día 14 de este mes de agosto estaremos transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara, México, allá en el estado de Jalisco, un evento internacional que por muchos años, muchas décadas, la Iglesia, la Luz del Mundo, viene celebrando año con año. Especialmente en el mes de agosto, el día 14, pero independientemente a lo que viene siendo la celebración en la matriz de la Iglesia, la Luz del Mundo, se llevan a cabo también en algunos otros lugares como viene siendo Centroamérica, Sudamérica, Estados Unidos y otras partes como Europa, donde se ha llevado a cabo la celebración de la Santa Cena, uno de los eventos religiosos más interesantes de esta institución y que hoy queremos compartir aquí con los que me acompañan en este foro. Empezamos con Jonathan Mendoza. Bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches, Rubén, muchas gracias por invitarme, contento de estar aquí en tu programa. Me escondes, te buscamos, a veces no te encontramos, pero me da gusto que estés con nosotros. Sí, muchas gracias. Fidel Amaya, con M, ¿cómo estamos? Aquí estamos a la orden, siempre dispuestos a ver qué podemos llevarle a los amables oyentes, los que nos ven, algo de información para que sepan el significado de lo que es el tema de hoy. Yo creo que va a ser interesante, Fidel, y considero que de esta manera, pues desde luego vamos a tener que compartir con cada uno, digamos, de nuestros radioescuchas y televidentes, lo que son los puntos de vista, opiniones de quienes, conociendo cada uno de estos puntos, pues hoy van a compartirlos con ustedes. Mauricio Castillo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, Rubén, aquí de nueva cuenta para compartir este interesante tema. Bueno, es un placer poder estar con ustedes en el desarrollo de este tema. Le hemos denominado, en celebración de Santa Cena, la Luz del Mundo rompe esquemas tradicionales. Es muy interesante porque nos va a compartir lo que viene siendo historia, puntos teológicos, doctrinales, que se han establecido a través de 2000 años después de que la iglesia primitiva desaparece y que de hecho han venido a corromper, vamos a llamar, aquel mandamiento tan importante que dejara Jesucristo en recuerdo de su muerte, porque hay que tomar muy en cuenta, estimado radio escucha y televidente, que esto es un mandamiento directamente recomendado por Cristo. Todo aquel, decía él en su palabra, todo aquel que comiere este pan y bebiera esta copa, dijo él, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Palabras realmente interesantes, y dice que tendrán vida, tendrán parte con Él todos aquellos que participen. En las bajadas de nuestro tema decimos, mexicanos reimponen modelo original sobre el tradicionalismo. Un punto interesante. Culturas religiosas que difieren en su origen, esencia y en el culto de adoración. El otro punto es celebración pascual sin reinvenciones teológicas o fábulas que le distorsionen. ¿Me parece interesante el tema? Sí. Muy interesante. Porque abordaremos puntos que para muchísima gente van a ser novedosos. Sí. A veces ese tradicionalismo nos envuelve de tal manera que nos hace creer que las cosas están perfectamente delineadas, pero están perfectamente desalineadas cuando no hay dirección del Espíritu de Dios. Yo creo que esto es interesante. ¿Qué opinarías tú, Fidel? Hay personas que ni siquiera saben lo que hacen, no saben ni entienden lo que han oído. Sí. Es por eso que es importante estos programas para aclarar lo que es la verdad y lo que son métodos, inventos de los hombres. ¿Verdad? Sí. Una imposición. Una imposición.
Bueno, si me permiten, damos la entrada, digamos, a lo que es la nota. ¿Está bien? Y sobre Claro que eso sí. vamos a empezar, digamos, a delucidar para que nuestros radioescuchas puedan un poquito también, pues, entrar en razonamiento juntamente, digamos, con nosotros. Decir que todas las culturas son igualmente respetables equivale a afirmar que da lo mismo cruzar un río por un puente que en balsa o andando por el fondo con una piedra pesada en los brazos. Fernando Schabater fue el que pronunció esta frase y es realmente una realidad. No podemos decir nosotros que todas las culturas, todas las religiones, todas las imposiciones son iguales. Hay una gran diferencia Entre una y la otra. entre lo uno y Sí. lo otro. Bien, para conocer más sobre lo que viene siendo el importante ceremonial de la Asociación Religiosa La Luz del Mundo, y quiero yo enfocarlo como periodista, si me permiten, yo sé que ustedes más directamente dentro de lo que viene siendo el credo, pues tienen también dominio, vamos a decir, sobre lo que viene siendo este tipo de eventos. Como periodista yo le doy un enfoque y quisiera yo realmente compartirlo también con ustedes, ¿no? La Asociación Religiosa La Luz del Mundo y sus guías espirituales, Aarón Joaquín González, Samuel Joaquín Flores y Nazón Joaquín García, actual presidente, director general de este importante movimiento religioso en México, considerados por la curia romana como los enemigos número uno del catolicismo, por los cuales vienen utilizando todos los recursos y económicos y humanos para destruirles, pensando que de esa forma terminarían con la hegemonía que van ganando. Hablamos sobre el imperio predominantemente el catolicismo. Hace un momento, dialogando con uno de los ministros, hacíamos alusión a lo que apostó, vamos a decir, el mundo religioso, y en ese entonces hablamos en los tiempos de Cristo. Ellos apostaron todo pensando que destruyendo a Jesús, a Cristo, iban a terminar con ese movimiento tan fuerte que ya estaba causando muchísima preocupación entre gobernantes, las monarquías, los gobernadores, en todas las autoridades. Cristo estaba ya en ese momento creando una preocupación grande en el mundo religioso. Y pensaron que al destruir a Jesús, el movimiento se iba Acabar. a detener, Sí. se iba a acabar. Fue tanta la equivocación al no discernir los misterios de Dios, porque estos son los misterios de Dios. ¿Por qué permite Dios? Puede decir alguien, digamos, que en su religiosidad y en el poco conocimiento a más pudiera pensar, bueno, si Dios es poderoso, ¿por qué tuvo que poner en sacrificio de esa naturaleza a su Hijo? ¿No podía acaso, por decir así, en un momento dado, simplemente orar y pedir un ejército de ángeles que vinieran y acabaran con aquella infamia que estaban haciendo? Fácilmente, platicaba yo con el ministro, pero estaba dando oportunidad que dentro del plan perfecto de Dios las cosas se llevaran a cabo y aquel mundo de religiosos cooperó sin conocer el misterio de lo que es el proyecto de Dios. Y pensaron que muerto se acabaría. Pero fue el inicio de la gloria que Dios le iba a dar a su Hijo precisamente por ese sacrificio que le llevó a la muerte y la muerte de cruz. ¿Qué queremos decir con esto? Que los planes de Dios son tan profundos, es un misterio, que el hombre de alguna manera pues puede pensar en el caso que nos ocupa hoy, digamos por el líder de la iglesia, ¿por qué razón siendo un hombre de Dios no ora, por decir así, para que se confundan las autoridades o para que haya un cambio dramático y pueda él salir libre? No. En el plan de Dios ha esperado con paciencia, porque él sabe Sí. que a mayor sufrimiento, a mayor, digamos, problemas,
cuando la gloria de Dios se manifieste, va a ser mucho mayor. Y lo que estamos viendo nosotros, no sé qué opinen ustedes. Como periodista yo lo he estado analizando en los diferentes lugares donde he ido, Los Ángeles, Guadalajara, aquí mismo en Washington, en Nueva York, donde he visitado algunas de las iglesias de esta institución. Y me ha llamado mucho la atención que el lenguaje que está utilizando Dios para dar respuesta, vamos a decir, a las peticiones de este pueblo, están a la orden del día, están a la vista de todos. Es algo increíble. Sí. Es algo increíble, porque la lógica nos llevaría, digamos, a pensar, después de esto que está sucediendo, se van a desintegrar. Y qué curioso. Sí. Ustedes han sido testigos. Sí, claro. ¿Qué es lo que ustedes pueden hablar sobre esto? Sí, usted dijo, los planes de Dios son perfectos. Sí. La lógica no le da a una persona comprender lo que está sucediendo. Cabe destacar el gran crecimiento de lo que ha sido en estos tiempos la Iglesia a la Luz del Mundo. Estamos hablando de miles y miles de bautismos que acaban de acontecer hace no mucho tiempo en los lugares principales, ¿verdad? Como lo fue aquí en la ciudad de Washington, D.C. Entonces, la lógica no da, las personas no comprenden. Sí. Pero seguimos diciendo, los planes de Dios son perfectos. Son perfectos. No sé qué puedas añadir a eso, Mauricio, Fidel, adelante. Sí, cómo no. Es interesante, yo creo, ¿no? Mencionar un poquito sobre este punto. Adelante. Así es. La voluntad de Dios, ¿verdad? Siempre ha llevado en ciertas ocasiones al extremo casos difíciles, incomprensibles para la humanidad, Sí. ¿verdad? Recordamos, viene a mi mente los hechos difíciles que vivieron los profetas en la antigüedad, ¿verdad? Dios bien pudo haber detenido en el inicio, ¿verdad? Sí. De que llevaran ellos un padecimiento. Y recuerdo el caso de Daniel, por ejemplo, ¿verdad? Así es. ¿Verdad? Que lo manda a llamar el rey y le dice, ¿estás ahora dispuesto a obedecer a este edicto? Ahí pudo Dios haber actuado, pero no, nuestro Dios, como es un Dios todopoder, lleva los casos hasta el extremo para que a la conciencia de la humanidad vea que es algo imposible, sí. Pero de lo imposible Dios hace maravillas gloriosas, así hace es. Lo posible. Yo quisiera, yo quisiera destacar algo como lo que dice mi hermano. Lo que está sucediendo hoy, ¿verdad? En nuestra iglesia, está siendo algo a la vista de todas las personas lo que sucede. Sí. Que las mismas personas están mirando, se están dando cuenta, ¿verdad? De la manera tan hermosa que Dios está obrando. Que esta iglesia, lejos de como lo que usted mencionó hace un momento, que al pensar que al acabar con Jesucristo se acababa todo, sí. Y decía usted unas palabras muy ciertas, era el inicio. Entonces muchas personas se están dando cuenta de cómo esta iglesia se está dando aún más a conocer. En todas partes del mundo está llegando esta noticia y las personas, hablo, inteligentes, no dan por hecho aquello que tanto están publicitando medios, que no han tenido la capacidad, vamos a decir, para llegar al fondo de lo que es realmente la institución, sí. Y el porqué de las convicciones, digamos, de sus seguidores. Cero fanatismos, ¿eh? Esto que quede muy claro, no hay fanatismos. El fanatismo para nosotros es algo que está vedado. No podemos ser fanáticos, ni por el líder, ni por el pastor, ni por nada. Cero fanatismos. ¿Qué es entonces? Pudieran preguntarse. Nosotros la conocemos como una obra perfecta que hace Dios, Fidel. Es la obra perfecta, sí, de Dios que hace en los corazones. Eso hace que nosotros nos sentimos perfectamente seguros en quien hemos creído. Lo hemos conocido por parte mía. Yo me bauticé hace 56 años. He tenido la dicha de conocer a los 3 grandes apóstoles. Todos han sido perseguidos, han sido calumniados, porque así está establecido de parte de Dios. Como lo fue, tenemos por ejemplo toda la historia de los profetas y los apóstoles. Dios, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Job. Job, sin tener que padecer, Dios le permitió a Satanás mismo que lo probara en todo. ¿Por qué lo hizo Dios? Porque Dios sabía que sus siervos, sus ungidos,
sus enviados son perfectos. Perfectos. Son hombres capaces porque Dios los hace competentes. Y Él sabe que al final, que Él les da el triunfo, Él se va a gloriar Dios en ellos. Y esto que está aconteciendo ha significado el descubrimiento para el mundo entero. Para que muchas personas en el mundo sepan de lo que es la iglesia. No sabían que la iglesia tiene más de 2000 templos. No sabían que la iglesia está en 58 países. Y ahora es una noticia mundialmente que se está llevando a cabo. Y que tienen un apóstol de Jesucristo, desde luego, para estos últimos tiempos. Bien, en este sentido, como periodista me di a la tarea de investigar sobre la reunión internacional que tienen el día 1 de agosto. Empieza el día 1 de agosto con una plegaria universal antes de partir los cerca de 500,000, en este caso se calcula serán unas 600,000 personas, en donde año con año pues se dan cita en lo que viene siendo el templo sede, ubicado en la colonia Hermosa Provincia, en la ciudad de Guadalajara. Vuelvo a repetir, en el estado de Jalisco, en donde usted, estimado radio escucha y televidente, vuelvo a repetir, podrá ser testigo del desarrollo en vivo de esta gran festividad llamada Santa Convocación 2019, precisamente en esa ciudad. Desde allí estaremos de alguna manera como periodista, algunos de los ministros, algunos de los miembros, estarán realmente compartiendo con usted en vivo lo que va a ser el desarrollo de esa festividad. Vuelvo a repetir, aprovechando que tocamos el punto. Es el día 14 de agosto, desde las 5 de la tarde, hora de la costa este de los Estados Unidos, y llegando a 8 y hasta 10 estados de Estados Unidos en esa ocasión. Así que quiero yo pues compartirles esta invitación y vamos a seguir con el tema que estamos tratando. Dentro de lo que viene siendo pues el trabajo espiritual del apóstol del Señor para este importante ceremonial, hay que destacar que desde el lugar donde está, y esto es interesantísimo, para todos aquellos que puedan estar pensando, bueno, ¿y cómo le van a hacer? No tienen ahora a su apóstol en la ciudad de Guadalajara. Hay mucha expectativa en medios de comunicación, incluso en la sociedad en Guadalajara, donde me dan testimonio, han ido por miles. 1 de agosto en la oración del apóstol, estuvo abarrotada toda la colonia, miles de visitas incluso, para escuchar o ver simplemente qué está pasando hacia el interior de esta institución. Lo que mencionaban ustedes es una realidad. Dios está hablando directamente a través precisamente del testimonio de todas estas personas que se están dando, digamos, cita. Bien, decimos nosotros, ya dicho, hecha la invitación, es importante en que nosotros veamos cuál es la diferencia y vamos a empezar a desglosar lo que viene siendo la Santa Cena. Uno de los puntos interesantes es en qué consiste la Santa Cena para ustedes, y me gustaría que lo pusiéramos sobre la mesa. ¿Cuál es el fin de la Santa Cena en base a las palabras dichas por Jesucristo en su momento? El que comiere. Sí, si me permite, como dice en el libro de Mateo 26:26. Adelante, sí. Dijo el Señor la noche que fue entregado, dijo el Señor, dice que tomó pan y lo bendijo, tomó vino, la copa, la bendijo y dijo, tomad, comed. Y dijo unas palabras, al bendecir el pan y el vino, le dijo a sus discípulos que las veces que de esta manera lo hicieran, su muerte anunciarían hasta su venida. Hasta su venida. Después, en el libro de 1 Corintios, capítulo 11, versículo 21, dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue un hombre que personalmente no anduvo con el Señor Jesucristo, pero dice unas palabras, ¿verdad?, que él, de antemano él ya había dicho, que su palabra y su predicación ni la recibió ni la aprendió de hombre alguno, sino por revelación le fue dado. Así es. Y a la iglesia de Corintios le dice, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado.
Lo que usted decía, a pesar de lo que está pasando con nuestro líder, que para nosotros es un hombre de Dios, el apóstol de Jesucristo, Sí. pero esta iglesia hemos recibido una enseñanza que Dios a él le ha dado y que él nos ha enseñado. Así como el apóstol dijo, yo les he enseñado lo que he recibido. De lo que he recibido, así es. Y esa enseñanza, ¿verdad? ¿En qué consiste? Pues consiste en la obediencia a lo que el Señor instituyó, Sí. que de esta manera hiciéramos hasta su venida. Y dijo en otra parte, en el libro de Juan, no me recuerdo el versículo, dijo el Señor, el que no bebe mi carne, el que no come mi carne y bebe mi sangre, dice, no tiene vida, No tiene vida. ¿verdad? No tiene vida. Interesante, fíjate, apreciación, en donde para nuestros televidentes, radioescuchas, vamos a desglosar este punto porque es interesante. Mira, en esta celebración hay una grande diferencia dentro del entorno a las culturas, vamos a llamarle polisteístas y paganas, quienes para este memorial, pues impuso, vamos a llamar, dogmatismos, y la supuesta transustanciación, conjuros de cábala, yo digo, porque de hecho tiene que ver mucho ahí la cábala. Ya trataremos este tema que es muy interesante para nuestros radioescuchas. Ahorita no vamos a hacerlo porque nos llevaría mucho tiempo. Hablamos en que se transforman los elementos, según ellos, se transforman los elementos materiales, como viene siendo aquella oblea, aquella hostia que es de harina. Y que dicen ellos que se convierte en el verdadero cuerpo de Cristo y la verdadera sangre de Jesús. Hablamos por una transustanciación de una simple misa. Y yo quisiera, espiritualmente, yo creo que ni los profetas o los sacerdotes antes de Cristo habían llegado, digamos, a tal osadía, tal atrevimiento. Vamos a llamarle porque, pues, de hecho, no había Espíritu de Dios en ellos. Y si eran los sacerdotes, digamos, de aquel entonces, pues recurrían, vamos a decir, a los elementos comunes, cómo era danzar, digamos, alrededor del fuego, cómo era estarse rasgando las vestimentas, para que tuvieran una respuesta de Dios. Muchos se flagelaban, sacerdotes que en esa época se flagelaron, mientras que el hombre de Dios, aguardando pacientemente, no hizo más que elevar una oración, y aquellos dos sacrificios, el de los sacerdotes y el de él, fue consumido. Hablamos el del profeta que oró a Dios, Isaías, y Jeremías, tuvo una respuesta a su plegaria. Así es. Hoy que estamos, digamos, en otro, pasada ya la gracia con Cristo, y en otro ministerio, porque es otro ministerio. Aquel fue un ministerio de sacerdotes, de hombres que realmente no hicieron perfecto lo que Dios quería. Llegando Cristo, hace perfectas las cosas Cristo y establece este mandamiento. Pero el mandamiento lleva un orden tan sagrado, la preparación del pan, sin levadura, para empezar. El vino que representaba la sangre del cordero sacrificado. Natural. Para poder, estamos hablando de un símbolo perfecto, Sí. en donde no sufre ninguna transformación. O sea, la oración de Cristo no era, o la de los apóstoles, no iba a ser para convertir aquellos dos elementos materiales en el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de Cristo, ¿no? De hecho, en el libro de Juan, no me recuerdo el versículo, lo que estábamos diciendo, dice que cuando dijo el Señor Jesucristo, mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, aquellos hombres no entendieron tampoco. Dijeron, ¿cómo puede este darnos de comer su carne? ¿Cómo puede este darnos de beber su sangre? Porque no lo comprendieron, lo quisieron entender de una manera literal, ¿verdad? Sin embargo, el Señor estaba hablando en un sentido espiritual. Así es. Que no sería su carne y que no sería su sangre. Esto es lo que nosotros debemos de alguna manera considerar para nuestro radio escuchas. Voy a ser un poquito suspicaz. ¿Podrá un hombre homosexual? Y quiero mencionar esto porque, según las últimas noticias, y por ahí leía yo Bernardo Barranco, el 80 y tantos % de los sacerdotes son homosexuales. En Roma está un club de gays de altos prelados de la Iglesia Católica que viven
libertinamente, vamos a decir, hombre con hombre. En los conventos mujer con mujer tuvimos testimonios fehacientes de madres superiores que se convirtieron a la iglesia. Mi pregunta suspicaz es, ¿podrá un hombre homosexual, un sacerdote, un clérigo, un alto clérigo de la iglesia romana, podrá tener el poder espiritual de transformar a través de una misa aquel elemento material en el verdadero cuerpo de Cristo? ¿Tendrá el poder para que aquel vino que dicen ellos se toman? Y de eso decía el monseñor, dice, bueno, cuando eran muchas misas terminaba, dice así, medio borrachito, decía el monseñor, porque pues es sorbo tras sorbo, ellos sabemos que son hasta alcohólicos muchos de ellos. ¿Podrá un hombre pecaminoso de esta naturaleza poder, digamos, transformar aquellos elementos en lo espiritual, en lo divino? Y no era por ahí, era simplemente un símbolo que representado por un hombre de Dios logra los efectos que de ellos se espera. Ser limpios de pecado, reiniciar un nuevo pacto con Cristo a través de esa celebración, y esto es lo interesante que vamos a desglosar una vez que regresemos. Creo que vamos entendiéndonos. Así es. Vamos a ir a un corte, estimado radio escucha televidente, pero quiero volver a hacer la invitación. El 14 de agosto, esté atento, dentro de lo que viene siendo en esta área, en la 1030 Radio Poder, podrá usted escuchar en vivo y en directo de las 5 de la tarde a las 10 de la noche lo que es la celebración de este importante ceremonial de Santa Cena. Le estaremos dando a ustedes detalles históricos, detalles de lo que fue en el pasado la celebración de la Pascua, lo que es ya en el tiempo de Cristo y lo que es actualmente en la Iglesia de la Restauración a través del ministerio apostólico. Vamos a un corte y regresamos, no le cambie, viene algo muy interesante.
Regresamos, estimado radio escucha y televidente, y pues se añade, digamos, al equipo Santiago Vázquez Mesa, nuestro jefe de información en Claro y Oscuro, quien también pues hoy viene a participar dentro de lo que viene siendo el desarrollo de este tema. Quiero iniciar una vez más con la invitación. Va a haber algunos spots durante la última semana del 8 al 14 de agosto, en donde se les va a estar haciendo llegar a ustedes esa invitación para que nos sintonicen. Van a ser 8 o 9 estados de la costa este de los Estados Unidos. Entre ellos podemos mencionar, desde luego, lo que viene siendo Washington, lo que viene siendo Maryland, abarcando hasta Baltimore, en este caso Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut. Y tienes algunas frecuencias ahí que me gustaría compartir a Santiago para nuestros radioescuchas. Sí, Rubén, mira, vamos a estar en las frecuencias 97.7 FM en Medford, en New York. Y vamos a estar también transmitiendo a la 103.9 FM en Ashland, en New Jersey, el cual llegará a todos los programas desde Guadalajara a estos lugares. Estamos cubriendo todo lo que viene siendo aquella área de Nueva York y Nueva Jersey hasta Connecticut en diferentes estaciones repetidoras que van a estar trabajando. Hay un grupito en Nueva Jersey a quien mandamos un afectuoso saludo, un grupito también de comunicadores que están haciendo este interesante trabajo de compartir con los radioescuchas diferentes temas, puntos doctrinales, algunos estudios relacionados precisamente a la Iglesia La Luz del Mundo. También estarán ellos en sintonía durante esos días en aquellos lugares, el día 14 precisamente de agosto, de las 5 de la tarde también hasta las 10, 11 de la noche. Así que vamos a estar muy unidos y serán muchos estados que van a estar en contacto con esta programación. En el recorrido que se hizo precisamente en la festividad pasada, cuestionamos a varios visitantes locales como los que arriban del exterior, hombres y mujeres que con libros en manos caminaban presurosos a sus puntos de reunión, porque cabe destacar, qué interesante, no son 8 días de plena consagración, Sí, ¿no? concentración espiritual. No es cuestión de un viaje turístico, no es cuestión No. de un paseo, en donde los que van, ya hoy, quedaron, digamos, fuera de ello por lo que es la zona de Estados Unidos y Canadá. creo que Canadá. ustedes se hubieran estado deseosos de haber emprendido ese viaje. Sí, claro que sí. Sí. Y son miles y miles de Sí. personas que estaban ya esperando precisamente la invitación para poder partir, ¿verdad? Pero considerando el apóstol de Dios, desde luego, por la experiencia de años anteriores, que es imposible dar albergue, digamos, a Tantas que personas. pudiera ser 1 millón de personas, sería demasiado, ¿no? Si con 500,000 o 600,000, que fue precisamente el año pasado, no se podía, digamos, dar albergue a más personas. Ni en los hoteles. Utilizando escuelas, Sí. auditorios, todas las casas de los hermanos, porque eso me gustaría que dieran ustedes Sí. testimonio, Sí. para que nuestros radioescuchas y televidentes vean cuál es la unidad de una iglesia dirigida por el Espíritu de Dios. Así es. Ya salió en las noticias de Adelante. Guadalajara Adelante. que los hermanos ya están preparando, más bien desde la semana pasada están preparando sus hogares para esperar a la iglesia que va a llegar, la iglesia que va a llegar de afuera de México, con sus casas. Ya las escuelas están listas, ya los auditorios. A mí me tocó la oportunidad de estar una vez en un auditorio presidiendo, orando por los enfermos. Sí. El auditorio Benito Juárez, que alberga a más de 15,000 personas. Y así muchos lugares, gimnasios, todo lo presta el gobierno para esta gran magna eventa. Más de 20 casas de oración en la periferia de Guadalajara. Sí. Hay 5 estudios diarios, temas muy importantes, y todos involucran a la celebración de la Santa Cena. Y conste, porque es tanta la preocupación del apóstol de Dios, que muchos de los temas están relacionados a lo que viene siendo nuestra vida social. Vamos a ver la integración familiar, el respeto a la mujer, que es un punto muy interesante, el respeto a la niñez,
todo ese cuidado que ha enfocado el apóstol de Dios con relación, digamos, a la preparación de una iglesia que tenga conocimiento pleno, incluso de las adicciones, todo lo relacionado a la salud, la educación. Hablamos de escuelas preparatorias, secundarias, preparatorias, universidades y todo lo que viene siendo apoyo, vamos a decir, para la juventud de la iglesia. Y todo eso, vamos a decir, en estos días, pues es algo que sorprende a propios y extraños, ¿no? Sí. Platicaba, por ejemplo, en los comentarios con Juan Guzmán y su esposa, un saludo, por cierto, para ellos, Arturo Contreras, Jesús Mendoza y Luis Parra, los dos últimos ciudadanos precisamente de los Estados Unidos, quienes coincidieron en vivir extrañas pero agradables sensaciones. Es como entrar, dice, en un estado que difiere de lo convencional. Incluso nada tiene que ver con los paseos, dice de esta manera, que promueve el turismo local. Ustedes lo pueden constatar, decía Juan Guzmán, aquí no encuentran un antro de vicio u otros sitios de diversión, como son las ferias, los juegos y otros que motivan precisamente, y es una verdad, Sí. Toda festividad, vamos a decir, santoral de santos, lleva una pachanga, una fiesta, vamos a decir, de libertades, ¿no? Mira, Donde... Rubén, me hiciste recordar cuando invitamos a los locutores de Los Ángeles de Alta Aventura, que nos tocó pues compartir con ellos, andar en la ciudad ahí, en la colonia, se impactaron. Decían, pues realmente aquí es diferente. Nosotros hemos ido a Jerusalén. Dice, pero nada que comparar Jerusalén aquí en esta ciudad, es algo que nos impacta y nos impresiona. Sí. Y estamos hablando de personas conocedoras en la cuestión religiosa, Rubén. Fíjate adelante. Sí, por eso es que dicen el tema, ¿verdad? La luz del mundo rompe con esquemas tradicionales. Exacto. Porque aquí es algo totalmente diferente. Diferente. ¿Verdad? Es un recogimiento espiritual, una solemnidad total, porque se reconoce el acto que se está celebrando. Fíjate que aquí me gustaría hacer un hincapié para nuestros escuchas que sepan realmente en dónde está el punto, digamos, de diferencia que es totalmente, digamos, radical de lo que viene siendo una celebración establecida por Cristo, con el pan genuino sin levadura, con el vino original de lo que son, digamos, los frutos de la vid, en su esencia lo mejor escogido porque todo es de primera calidad. Y aquel vino sin fermentar, cómo se comparte con todos, vamos a decir, los filigreses, recordando exactamente el mandamiento que Cristo vino a establecer. La diferencia con lo que han hecho muchísimos grupos religiosos, y esto es de preocupar, estimado radio escucha y televidente, porque no le han dado a lo que viene siendo el mandamiento de Cristo para recordar el sacrificio, muerte y después de ello el mandamiento que iba a ser para vida, no le han dado la seriedad, la sobriedad, el respeto que merece un evento de tal envergadura. Por esta razón. Así es. Para poder ser parte de la celebración, el apóstol de Dios manda, digamos, a la feligresía hasta un mes de preparación antes de llegar a la participación. ¿En qué consiste ese mes de preparación? Santiago, Miguel, A lo que yo he investigado, se dedican a consagraciones continuas. Sí. Y no nomás tienen sus oraciones ordinarias, que son las 5 de la mañana, tienen sus oraciones a las 9 de la mañana, a las 6 de la tarde, son ordinarias. Y después sus consagraciones. Pero hoy es continua la consagración, continua, en cada hora. En cada hora, jóvenes, señoritas, niños, es una consagración total de la iglesia para esto. Abunda en ese punto, Fidel, porque el apóstol de Dios, desde el momento en que ya oró para que el pueblo empiece, digamos, a caminar hacia el lugar, digamos, de la cita, desde ese momento la iglesia de Guadalajara y la periferia están en una consagración permanente. Las 24 horas. Adelante. La consagración que se lleva a cabo en el Templo Seda Internacional de Guadalajara, por orden establecida por el apóstol del Señor, es que haya consagración las 24 horas desde el 1 de agosto
hasta el 7 de agosto, donde se le da la bienvenida a todas las delegaciones que vienen de todo el mundo. ¿En qué consiste esa consagración? Y no solo en Guadalajara, también en toda la Iglesia Universal. ¿Qué significa la consagración? La consagración es un acercamiento a Dios, apartamiento de las cosas que perjudican la vida espiritual y que nos desvían de la comunión con Dios. Tenemos, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel iba a celebrar la Pascua, tenían que llevar un cordero de 1 año, que fuera varón y fuera el primero de la hembra. Consistía en que aquel animalito lo cuidaban aún desde antes que naciera, por si era varón. Tenía que ser perfecto, sin ninguna cicatriz, sin ningún rasguño, porque tenía que presentárselo a Dios. Bueno, ahora la consagración para el pueblo de Dios es espiritual. Sí. Espiritual porque nos ayuda a apartarnos del pecado, del mal, para cuando llegue ese día de la celebración de la Santa Cena, vayamos todos con el sacrificio, aunque no perfecto porque somos humanos, pero tenemos la responsabilidad de hacerlo para lograr la bendición del Señor, de Dios en ese día. Sí. Entonces, ¿qué resulta? Ahí es donde significa el resultado de lo que se llama el memorial sagrado. Porque el memorial sagrado no solamente es recordar el sufrimiento, la muerte de Cristo, sino también su resurrección, porque por su sacrificio nos trajo a nosotros la vida eterna. el perdón, significa perdón, vida eterna, se reanuda el pacto, se logra la comunión con Dios en la unidad perfecta, con Dios, con Cristo y la misma iglesia del Señor. Fíjate qué interesante, estimado radioescucha y televidente. Es muy interesante reflexionemos en este punto. Algunos grupos religiosos, y discúlpenme, no quiero yo ofender desde luego a nadie por cómo se practica o se lleva a cabo este interesante ceremonial. Pero hay un debido respeto que merece, digamos, el recuerdo de ese mandamiento. Ahorita te doy la palabra, Jonathan, Sí, quiero nada más hacer un señalamiento. Me tocó estar en un grupo en donde, pues caray, lo que llevaban era refresco de sangría, porque es el color del vino, y llevaban galletas. Se me hizo de muy poca responsabilidad hacer una celebración, vamos a decir, de Santa Cena, sin ningún, digamos, cuidado, sin ninguna preparación, y sobre todo en el aspecto de lo que vienen siendo los elementos que se utilizan. Se me hizo hasta una falta de respeto. Y resulta que son muchos grupos que llevan a cabo este tipo de celebraciones, ¿no? Por eso decimos que la luz del mundo, aunado a ello lo que viene siendo una oblea, que por las palabras de un sacerdote, un mago, se convierten en pan y la galleta y en la carne de Cristo y el vino en la verdadera sangre de Cristo. Se me hace un poquito, digamos, aquello fuera de lugar. El no entender realmente lo que viene siendo el gran sacrificio que hizo Cristo para redimirnos precisamente del pecado. Y esto que se repite de un lugar a otro, siento yo que hace falta mucha responsabilidad y conocimiento, Jonathan. Responsabilidad y conocimiento para aplicar las cosas tal y como el Señor las ha demandado a través del tiempo. ¿Cuál es tu opinión? Sí, en primer lugar, como usted dice, no se le da la seriedad de vida. Se basan en dogmas que realmente los dogmas no tienen un fundamento bíblico. Y lamentablemente ellos le dan un valor igual o superior a lo escrito en la Biblia cuando no van de la mano. Llevan dos caminos totalmente opuestos, ¿verdad? Decía usted sobre de la manera que la Iglesia de la Luz del Mundo rompe los esquemas tradicionales, algo que en otras religiones ha venido por tradición, llevando a algo que muchas veces, decía mi hermano Fidel, ni siquiera se entiende lo que se está haciendo, ni se comprende, ¿verdad? Y es algo que se tiene que tomar con tanta seriedad porque aún
el Señor Jesucristo dijo, cualquiera que tomare mi carne y bebiere mi sangre indignamente, juicio come y bebe para sí. Es decir, hay que tener mucho cuidado con esto. Somete el apóstol Sí, a Rubén. una conciencia, un examen de conciencia, para que se tenga ese respeto en un evento tan sagrado. Sí, mira, Rubén, hay más de 4,000 instituciones religiosas que quisieran saber de la realidad de hacer esta celebración de la Santa Cena, pero no tienen la revelación, Rubén. Para llevar a cabo este grande mandamiento que el Señor estableció, se necesita la revelación. Pablo tuvo la revelación y la llevó a cabo conforme Cristo lo instituyó. Y por eso él dice allá en Hebreos 11, 23, que él le manifestó, le dijo, la noche que él tomó el pan y tomó el vino, dice, él me dio esta facultad para hacerlo. Sí. Entonces, él instituyó. Cristo la instituye y la practica Pablo. Pablo además no estuvo presente cuando Cristo instituyó la Santa Cena, hablando humanamente. Pero ¿qué dice la Escritura? Que Pablo fue llevado al tercer cielo y le platicó y le dijo todo lo que él hizo sobre la faz de la tierra. Y le dijo, quiero que tú lo practiques acá en la tierra, les enseñes lo que yo quiero que hagas y lo practiques en... Es interesante el punto porque realmente Pablo no anduvo con Cristo. Claro que no. Y en su momento toda la revelación de Dios, los misterios de Dios empezaron a ser manifestados en él. Así es. Y empezó a poner el modo correcto de una celebración tan importante como fue la muerte de Cristo. Exacto. De otra manera, si no hubiese esa intervención, no hubiese, digamos, esa festividad, ese evento sagrado, en donde una autoridad, porque esto es lo interesante. Sí. Quisiera yo añadir a lo que dijo aquí el hermano Santiago, que donde no hay revelación, ¿verdad? Entonces, como no hay revelación, no hay palabra de Dios. Y si no hay palabra de Dios, pues no hay fe, no hay conocimiento, y a falta de estos dos elementos, hay ausencia de reconocimiento. Por eso el Señor le decía a aquella mujer, vosotros hacéis lo que no sabéis, nosotros hacemos lo que sabemos. Entonces es una total diferencia por el conocimiento que hay a raíz de la palabra revelada a sus santos siervos. Yo pienso que hay de parte, vamos a decir, como periodista, desde luego me ha dado, la investigación ha sido algo de mi fuerte, vamos a decir, para poder abordar esta clase de puntos que son muy profundos. Y desde luego, expuestos, vamos a decir, en este caso a los conocedores de la materia, como son ustedes, porque lo practican, dice Fidel, ¿más de cuántos años, Fidel? 56 años. Imagínate, 56 años, ¿no? Conociendo el tema doctrinal de lo que viene siendo la Santa Cena, conociendo la facultad apostólica para dar validez a un evento de esta naturaleza, 50 y tantos años de ver experiencia tras experiencia, año con año. Mira, Rubén, la institución La Luz del Mundo tiene practicando 83 años llevando de práctica la Santa Cena. La Santa Cena. Dios le revela al hermano Aarón en 1926 y le dice a él que su nombre iba a ser conocido por todo el mundo. Todo el mundo. Entonces empieza él a tener las órdenes de Cristo para establecer ese mandamiento para que se practicara en la tierra. Estuvo oculto Sí. por mucho tiempo esta bendición. Tú sabes que la Iglesia Romana trabajó arduamente para conocer sobre estas cosas. Los teólogos, los grandes eruditos en las Escrituras buscaban para saber cómo practicar estas cosas. Y ellos nunca se les dio la revelación, porque Y no. por el contrario, ¿no? Hubo una perturbación de tal manera que cambiaron esto tan sacro, tan espiritual, tan Sí, sí, elemental, vamos a decir, por cuestiones, digamos, terrenales, ¿no? A ver, Fidel, tiene la palabra y luego sigue con esta. Adelante. Ustedes saben que la hostia que come el sacerdote es diferente a la que le da a los feligreses. Así es. Antes le daban la misma, Sí. pero la cambiaron. Ustedes saben por qué quitaron el vino y no se lo dan a los feligreses. Todo eso lo han venido cambiando. Así es. Otro dogma que han implantado, cuando el sacerdote quiebra la hostia en dos pedazos
Luego que la bendice, le quiebra otro pedazo y ya son 3. Uno dicen que queda en el altar, el más pequeño se lo echa a la copa. Una vez que está dentro se disuelve y ya conforma el cuerpo y la sangre de Cristo. Dice, en cuerpo y alma, con carne y sangre y su divinidad. Así es. Por eso el sacerdote dice unas palabras, Corpus Christi, Ajá. el cuerpo de Cristo. Así es. Está compartido en 3 partes. Bueno, una vez que bendice el pan, lo consagra, lo comen y beben el vino. La pregunta es, porque ellos dicen que ahí está la presencia de Cristo, presencia corporal. ¿Cuánto tiempo le dura la presencia de Cristo? Bueno, y es, digamos, a lo mejor resultados diferentes. No, ellos uno a mismos otro, dicen, ¿no? ellos mismos dicen, unos 10 o 15 minutos. ¿Por qué? Porque eso tarda cuando el estómago diluye, Digerir el- lo digiere. Imaginemos cómo lo interpretan materialmente. Si así fuera o no fuera, ni siquiera parecido con lo que Cristo estableció y lo que sus apóstoles siguen ahora participando de ello. Hablamos de ese tradicionalismo que hoy es roto precisamente cuando lo genuino, acompañado de la doctrina de la revelación, viene a poner las cosas en su debido lugar. ¿Hacia dónde nos han llevado estas tradiciones paganas? ¿Querías comentar algo? Sí, lo que es la doctrina revelada, como lo que el apóstol Pablo enseñó, ¿verdad? Una doctrina revelada por Dios, no aprendida de hombre alguno. Así, lo que decía mi hermano, esta iglesia, la luz del mundo, ¿verdad? Desde el primer apóstol de la restauración, que fue nuestro hermano Aarón, hasta el día de hoy, hemos recibido la misma enseñanza a través de 3 diferentes apóstoles y no ha habido ni un solo cambio. Ha sido lo mismo. A diferencia de otras enseñanzas que van de tradición a tradición, que han venido cambiando, quitando, poniendo, la doctrina y la enseñanza que practica y que tiene de parte de Dios por medio de un apóstol de Jesucristo, no ha sufrido ningún solo cambio. Es la misma que enseñó Cristo, la misma que puso en práctica el apóstol Pablo y la misma que siguen enseñando sus Fíjate santos que aquí apóstoles. entra precisamente la reflexión. Vivimos en un mundo religioso de culturas ambiguas, en donde los jóvenes de hoy no pueden encontrar respuestas coherentes, convincentes, lo que puede ser, digamos, en dogmatismos, en catequesis, por lo que se alejan de su heredad de fe. Hablamos de los seminarios, de guías espirituales, nuevas generaciones expuestas, digamos, opuestas, digamos, por la racionalidad a la verdad. Estamos hablando de una situación que preocupa, porque esta sociedad nueva de hoy, con tanto, digamos, conocimiento que corre por las redes, por tanta historia, vamos a decir, que hay, digamos, ya en donde aquellos dogmas que fueron establecidos, digamos, con todo rigor y que no debíamos dudar de ellos porque eran puestos por un papa, resulta que ahora en la actualidad los jóvenes se han dado cuenta de la vulnerabilidad que tiene todo este tipo de dogmatismos y catequesis, que no vienen a fortalecer la fe. No, por el así contrario, es. vienen, digamos, a rebuscar otros lugares donde puedan encontrar algo más coherente, más afín a lo que viene siendo, vamos a decir, lo que Cristo establece en su momento. Sí. Invitamos nosotros a Monseñor Rodríguez Guillén a uno de los eventos de Santa Cena. Quiero esto exponerlo, estimado radio escucha televidente, porque fuimos testigos. Santiago Vázquez me acompañaba en ese momento. Estábamos uno al lado del otro con Monseñor hasta la parte más adelante del templo. Y cuando empezó a ver la celebración, con aquella Solemnidad, armonía, respeto incluso de los ministros, que pasaban, digamos, banca por banca, compartiendo con palabras de bendición el pan y el vino. Este hombre tuvo una expresión que me quedó muy grabada, porque dice, estoy viviendo, dijo él,
en un pedacito de cielo aquí en la tierra. Así es. Qué Fíjate bonitas expresiones, ¿verdad? Qué bonita expresión, ¿eh? Así es. Algo que jamás él había Experimentado. Claro que no. Un hombre que daba la hostia, un hombre que compartía aquella oblea, un hombre que la bendecía, un hombre que sabía que todo aquello era una fábula, Después de 40 que años. no estaba en las Escrituras. Él lo Preparado sabía. con muchas maestrías. Entonces, cuando se encuentra con este esquema de la luz del mundo que rompe con todas estas tradiciones, Quedó impactado. no pudo No. tolerar. Y lo dijo él abiertamente. Agradezco a Dios porque me está permitiendo vivir en un pedacito del cielo aquí en la tierra. Qué interesante. Para un hombre religioso con 2 doctorados. Sí. Y un 40 máster en años de divinity, ejercer. Y 40 años buscando, porque él venía buscando la iglesia que Jesucristo fundó. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Es tan interesante, estimado radio escucha y televidente, lo que usted podrá escuchar durante ese día, 14 de agosto, desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche. ¿Van a tener oportunidad? Si me permite, Rubén, Adelante. yo quisiera a su audiencia de Claro y Oscuro, ¿Cómo no? aprovechando esta oportunidad, Sí. extender esta invitación a todas las personas a que conozcan, ¿verdad? El día 14 de agosto, la Iglesia La Luz del Mundo celebra la Santa Cena. Es una santa convocación donde, como decía usted, hermano, y mencionaba mis hermanos y usted, Rubén, se convoca a más de 58 naciones a este magno evento Sí. para que conozcan de qué manera la Iglesia La Luz del Mundo, de la manera que un verdadero apóstol de Jesucristo nos ha enseñado, celebra lo que es la Santa Cena del Señor. Sean ustedes testigos de cómo opera Dios, cómo obra Dios en contracorriente al pensamiento del hombre. Quienes creían que esta institución vendría abajo por una situación difícil que atraviesa, van ustedes a ser testigos. Más de 5 millones, se calcula 6 millones de personas, estarán en esa reunión recordando la muerte, el sacrificio y el momento de gloria que alcanza Cristo por haber sido obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se celebra. Ninguna persona en lo particular va a recibir un reconocimiento y una honra. Va a celebrarse a Cristo Jesús, que es el invitado especial Es el invitado en de esa honor. celebración. Cristo. Así es. Escúchenos, 14 de agosto, 5 de la tarde a 10 de la noche, en la 10:30 Radio Poder, en este lugar. Santiago ya dio las señales para aquellos lugares. Y en las redes sociales también. Están invitados. También en las redes sociales pueden buscarnos. Un agradecimiento para todos los que estuvieron sintonizándonos. Nos vemos en otro programa de Claro y Oscuro. Gracias. Dios les bendiga.